Y así vamos a estar entrando en nuestra enseñanza en esta mañana, ¿verdad? En este capítulo 16. Vamos a estar en un nuevo capítulo porque ya dejamos el 15 la semana pasada, pero ahora vamos a estar entrando en el capítulo 16 y ya vamos más a terminar este capítulo. Todavía no, nos queda un poquito más, pero yo creo que ya para diciembre estaremos ya concluyendo con este capítulo. Y ahora, aunque todavía hay tiempo, estamos orando para ver dónde el Señor va a querer que estudiemos, ¿verdad? ¿Cuál evangelio va a querer Él que sigamos estudiando? Queremos conocer a Cristo Jesús más que todo hoy en estos tiempos. La semana pasada vimos cuando el Consolador viniera, enseñaría lo que Cristo enseñó y cómo la verdad procedería de Él, así como después del Evangelio que predicarían los apóstoles de Cristo. El Consolador vendría del Padre como Cristo vino, que reposó en Jesús, que después de la ascensión vendría a estar con nosotros como Cristo estuvo con los discípulos. Como Jesucristo, así el Consolador quedaría después con ellos, con la ayuda, consolados por Él, a su lado, como significa en el griego parakletos. Eso es lo que significa que está al lado de la iglesia, parakletos. Ellos comprenderían después más porque no comprendieron al momento. Jesús les dijo: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. En este tiempo que el Señor estaba caminando con los discípulos, era muchísimo lo que el Señor les estaba revelando a ellos que iba a quedar después. Era mucho que ellos apenas podían sobrellevar lo que el Señor les había enseñado cuando Él les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y después el Consolador. Y ahora en esta mañana vamos a ver también la persecución que también iban ellos a sobrellevar sobre sus hombros, que iba a venir después por predicar el Evangelio. Esto no ha cambiado, y si ha cambiado es porque la iglesia ha cambiado, porque si predicaríamos el Evangelio como Jesús nos enviaría, esa palabra tropiezo es una palabra que es en el griego escándalos, y esa palabra, como nosotros lo tenemos también en el latín, eso significa algo que causa una emoción, se emociona a la gente, y no en algo positivo, sino en algo negativo. Así hoy el Consolador está con nosotros también, con la iglesia que está en el mundo, pero que no es del mundo, porque del mundo nos vino a sacar para así salvarnos. Tiene sentido cuando nosotros vemos la Biblia y la leemos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Podemos estar conscientes ahora, no como el mundo que está inconsciente, que lo anuncia a veces en sus juegos deportivos y aún a veces en publicaciones y manifestaciones que ellos hacen. Debemos darnos cuenta que el Señor nos tuvo que amar en el mundo a los que Él había escogido del mundo para que nos pudiera Él ver salvado. Del mundo hemos sido sacados. Y cuando nosotros nos damos cuenta de esto, podemos nosotros entender mucho más mejor, ¿verdad?, el texto, y ver, ¿verdad?, qué profundo es este texto. Para así salvarnos y estar siempre en esta vida a nuestro lado, como lo reveló Cristo, que estaría con y en sus discípulos, los que Él amó primero. Y nosotros sabemos que Él nos amó primero porque así es como Juan el apóstol nos enseña en el capítulo 13, que Él los amó hasta el fin. Así hoy estaremos mirando que Cristo siguió hasta Getsemaní con sus discípulos, les demostró que iba a haber tropiezo en el camino después que se fuera al Padre de donde había venido. Es bonito ver nosotros también en el primer capítulo del Evangelio de Juan, donde sabemos que Cristo vino del Padre. Él estaba con Dios y era Dios. Y esto es muy precioso porque podemos ver que
de dónde fue su origen, aunque tuvo un origen, o sea, un comienzo, un principio, pero sabemos que vino de la eternidad, del Padre. Pero el Consolador también estaría con nosotros. Esto es muy importante, que nosotros veamos que los tres son de la misma esencia, y de la misma naturaleza. No hay menos y no hay más en los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en el cual la Biblia nos va enseñando. No es algo que nosotros hemos fabricado, es lo que la Biblia nos enseña en los evangelios. Desde que vemos el primer evangelio, ¿dónde lo buscamos esto? ¿Dónde lo podemos hallar? En el evangelio de Juan, cuando Cristo fue bautizado, vemos las tres identidades. Ahí vemos al Padre como al Hijo y también al Espíritu Santo que desciende sobre el Hijo. Ahí vemos los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que así después uno de los padres de la iglesia llamó la Trinidad, pero que nosotros no lo fabricamos como algunos piensan o como algunos nos juzgan de que nosotros lo hemos fabricado y que es algo que no es bíblico, sino que es algo bíblico porque es visto en la iglesia, así es como se ha llamado la Trinidad, la Santísima Trinidad. Y así vamos a ir a Juan, al capítulo 15, y vamos a leer aquí en el versículo 18 hasta el capítulo 16, hasta el versículo 4. Les invito a que nos pongamos en pie y vamos a abrir nuestras Biblias aquí al capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Y vamos a leer aquí en el versículo 18 hasta el capítulo 16 del 1 al 4. Quiero nomás refrescar nuestras mentes, ¿verdad?, en lo que el Señor nos enseña. Y así lee la palabra del Señor. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. El capítulo 16. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordáis de que ya os lo había dicho. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos, en esta mañana. Los tres puntos que vamos a estar tocando hoy en esta mañana, ¿verdad?, para poder traer más claridad a la palabra del Señor hoy, el primer punto es el Consolador, el segundo punto será el Consolador en el mundo, y el tercer punto sería el Consolador y el sin el Consolador, el sin el Consolador. El primer punto se va a basar en el versículo 26, ¿verdad?, que vemos en el capítulo 15, donde el Señor dice: el cual procede del Padre. Y los otros dos puntos nos vamos a estar ya basando en el nuevo capítulo, en el capítulo 16, donde vamos a ver en el primer versículo que el Señor dice: para el segundo punto, no tengáis tropiezo, y para el tercer punto sería:
porque no conocen, porque no conocen. Entonces, como nosotros hemos estado viendo el Consolador en el versículo 26, dice la Biblia, el cual procede del Padre. Unos lo han dicho así, ¿verdad? Que esta es la procesión de la Trinidad, la Santísima Trinidad. Juan 14, 26, la Biblia nos enseña y dice, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre. Nosotros nos podemos dar cuenta bien, ¿verdad?, de que Cristo tuvo que primero hacer la obra que hizo en la cruz, pero aún antes, ir a su pueblo primeramente y anunciar el Evangelio, que nos damos cuenta que ellos rechazaron. La Biblia nos enseña claramente en qué estado ha quedado este pueblo. Aún esto es algo tremendamente grande cuando sale de los labios de Jesús, porque ya viendo esto, ¿verdad?, conforme a la luz de la palabra del Señor, nos demuestra Cristo que ya los considera como el mundo. No los llama el pueblo de Dios, pero nosotros los llamamos el pueblo de Dios porque Dios hizo un pacto con ellos, pero de los labios de Jesús, Él los llamó el mundo. Él no los llamó el pueblo de Dios. Las manifestaciones que ellos iban a manifestar no iban a ser de un pueblo de Dios, iban a ser del mundo pagano, de querer matar a los que Dios les había enviado, primeramente a su primogénito, que es Jesucristo. Nos damos cuenta nosotros en esta procesión, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esta es la enseñanza de la iglesia que nunca debemos de olvidar, que siempre debemos de tener en mente siempre, y no dejarnos llevar solamente porque es un lugar donde creen en Cristo, pero que también se crea en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en la obra de cada uno de ellos, hermanos. Cuando nosotros estamos en estos tiempos que vivimos hoy, son tiempos muy peligrosos. Hoy en estos tiempos hemos dejado la doctrina para seguir otras cosas. Lamentablemente no sé a dónde vamos a llegar nosotros. Los verdaderos vamos a llegar al cielo, pero los que no van a seguir confundiéndose en más grande confusión. Este es el grande peligro, a bases a lo que la Biblia nos va enseñando. Nos damos cuenta nosotros hoy que la iglesia o los del mundo están más interesados en los bienes que Dios puede ofrecer para ellos. Ya no necesitamos, decimos hoy, porque ya sabemos más que nuestros antepasados, la doctrina. Ya no necesitamos más hoy la lectura de la palabra del Señor. Ya dejemos eso para los del pasado y mejor lleguemos a lo mejor, a los avivamientos que vemos hoy, que se publican en los videos y todas estas cosas. Pidámosle ya a Dios, ya Dios ya no está interesado, ya que sepamos tantas cosas de la Biblia, se ha dicho. Ya cambió Dios, ya Dios está en otras cosas más interesado. Lamentablemente vamos a ver hoy en esta enseñanza lo que puede pasar si no consideramos la doctrina, la palabra del Señor. También lo podemos ver también en la doxología, en los tres. Podemos verla en esta doxología de Pablo, en 2 de Corintios 13, 14, donde dice, la gracia del Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Nos damos cuenta nosotros aquí que así también Pablo saluda a la iglesia en Corinto. Y nos podemos dar cuenta que este consolador que Cristo les estaba enseñando a los discípulos iba a proceder del Padre. No es algo extraño, no es algo que iba a ser desconocido al Padre o desconocido al Hijo, ya que estuvo con el Hijo y estaba con el Padre. Esto es algo que nosotros a veces no podemos entender estos misterios, ¿verdad? Todavía con nuestras mentes y nuestras incapacidades todavía no podemos entender estas cosas, cómo funcionan. Y hay muchas ilustraciones que tratamos de utilizar para que el pueblo lo pueda entender, aún hasta nosotros los que estamos enseñando, poder también explicarlo. Nos damos cuenta, ¿verdad?, que este consolador vendría. La palabra nos da el significado rápidamente lo que iba a ser. El consolador iba a consolar a estos discípulos que iban a quedar tristes. Él iba a estar al lado de ellos. El dolor iba a ser grande. Iba a ser el bálsamo, yo creo,
que nos enseña que venía de un lugar muy extranjero, muy lejano, ese bálsamo de Galaad que hemos visto nosotros y que lo hemos escuchado leer en los libros proféticos. Parece que es uno de ellos, es Isaías. Este bálsamo iba a venir de un lugar muy lejano, no de aquí, pero iba a venir para consolar a su pueblo, a los creyentes. Dios siempre tuvo creyentes, aunque esta palabra discípulos aparece o está en los evangelios y no es visto mucho en el Antiguo Testamento. Parece que nomás en un lugar es visto, parece en el libro de Isaías. Nos damos cuenta nosotros, ¿verdad?, que Dios siempre tuvo creyentes que creyeron en Él. Él siempre levantó creyentes. Esto siempre ha existido. Siempre ha existido un pueblo que ha creído en Dios y que han aceptado a Dios en sus corazones, que han vivido para Él y aún hasta que dieron sus vidas por Él y que fueron perseguidos por Él, que fueron perseguidos porque estaban al pie del cañón para predicar la palabra del Señor, la verdad, el verdadero evangelio de Jesucristo. El segundo punto que vemos es el consolador en el mundo. O sea, Él está aquí con nosotros, Él es el que está salvando las almas ahora, Él es el que está con nosotros, invisiblemente Él está con nosotros, pero lleno de poder para regenerar el corazón del hombre. El hombre no puede regenerarse para lo suficiente que Dios requiere, no puede el hombre. Con sus obras buenas no puede justificarse delante de Dios, ya que la Biblia nos enseña que las obras nuestras son como trapos de inmundicia. ¿Quién va a querer usar un trapo ya sucio, verdad, que ha sido usado para otras cosas, para limpiar, para hacer algo? Lo tiramos, lo desechamos. Es lógico que eso lo vamos a hacer. Así vemos nosotros lo que es tan, si lo podemos llamar así, algo tan exquisito, pero también al mismo tiempo tan poderoso, el poder regenerador que lleva a cabo el Consolador. Él es el que regenera al hombre para escuchar, para verdaderamente ser salvo. Para verdaderamente ser salvo por Dios, tenemos que ser regenerados por el Espíritu Santo, que nos capacitará para escuchar su palabra, y que así la palabra del Señor, como se ha enseñado en los evangelios y como les he dicho a ustedes, es la semilla donde no puede dar fruto si el corazón no ha sido regenerado. La semilla la hemos sembrado y le queda al Espíritu Santo, en la bendita voluntad del Padre y el Espíritu, en escoger a los que Él va a regenerar para que así el evangelio brote en sus vidas. Queda predicar la palabra del Señor, pero más que todo queda de que el Espíritu Santo regenere el corazón del pecador, si no, no puede ser salvo. La semilla, el Señor nos enseña que el sembrador fue sembrando la semilla y que la semilla no produjo en tierra que no estaba preparada, y el único que puede prepararla es el Espíritu Santo. Esto es algo muy informativo que podemos ver en la Biblia, que el Señor nos enseña en sus evangelios, para que así nosotros le peguemos al blanco, vamos a decirlo así, y podamos ver el efecto. Ya sembramos la palabra del Señor, nos queda ¿qué? Nos queda orar para que el Espíritu Santo obre en ese corazón, si no, no va a obrar. Ahí puede estar la semilla, pero si el Espíritu Santo no regenera el corazón, Él es el que salva. Él es el mismo que Dios, Él es el mismo que el Hijo. Si Él no salva esa alma, entonces de nada sirve. El evangelio, ¿verdad?, se va a predicar, se ha predicado y muchos se han perdido, ¿verdad?, porque el Espíritu Santo, si no hace esa obra, y por eso a nosotros nos queda fervientemente orar en nuestras congregaciones. Yo creo que esto es algo que la iglesia necesita entender, que necesitamos orar por las necesidades, orar por estos que no son salvos en el mundo, orar por nuestras familias que no son salvas, porque sí pueden tener la semilla, pero si el Espíritu Santo no regenera el corazón, pues
podemos ver la ilustración que nos dejó Jesús del que sembró y que la semilla no produjo lo que debería de haber producido. El Señor ya nos enseña para que nosotros no tengamos tropiezo, como les dijo a ellos en el capítulo 16, versículo 1. Él no quería que ellos quedaran ignorantes de lo que iba a venir después. Yo creo que cualquier líder, cualquier pastor que ama al Señor en verdad, no quiere que los que el Señor le dejó de cuidar con su palabra queden en la ignorancia. No. Y el Señor tampoco quiso que sus discípulos quedaran en ignorancia. Él no quiso que ellos fueran atrapados por su pueblo, por el mismo pueblo de ellos, ser llevados a una persecución tremenda sin Él verlo dicho antes. Él les enseñó aquí, ¿verdad?, en este versículo 1, y dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Él les enseña que algo va a venir después. Él quiere que ellos estén preparados. Y lo tremendo aquí en este capítulo que me quedo yo admirado es de ver la grandeza del Señor en lo que Él es y lo que será y lo que fue. Marcos 13:31 dice: mis palabras no pasarán. No nos confundamos hoy porque una persona dice algo y pasó, que ya esa persona se puede igualar a Cristo. No, hermanos, no nos confundamos. Esto es algo totalmente diferente. Usted sabe que hay gentes a veces en el mundo que dicen: así va a pasar, y pasa. Eso no se puede comparar como Cristo nos enseña en este evangelio de Marcos capítulo 13. No, Cristo es mucho más grande. Cristo es Dios. Y sus palabras deben de ser muy consideradas de parte de los que hemos creído en Él. Marcos 13:31 dice: mis palabras no pasarán. Todo lo que Cristo dijo lo debemos de tomar muy en cuenta, muy en serio, que va a acontecer. Se debe de tomar muy en serio de que va a acontecer. Lo que Jesús dijo, yo quiero saber. Lo que Cristo dijo, yo quiero saber lo que Él enseñó. Lucas 4:22 dice: las palabras de gracia que salían de su boca. Esta era la gracia que tenía el Señor, que aunque su pueblo lo había rechazado, esto lo sabemos nosotros porque vemos la persecución que hubo en Jerusalén. Cristo fue recibido en Galilea como en Samaria, pero en Jerusalén no fue recibido el Señor. Pero vemos que Lucas 4:22 nos demuestra que sus palabras estaban llenas de gracia, las palabras de gracia que salían de su boca. Las palabras de Cristo: como el mundo nos recibirá. Las palabras de Cristo: como el mundo nos recibirá. Mateo 13:21 dice: pues al venir las aflicciones o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es muy interesante cuando vemos nosotros el capítulo 13 que Mateo escribe en el versículo 21, y lo podemos comparar igual con el versículo 1, capítulo 16 del apóstol Juan. Diferentes tiempos, diferentes lugares, enseñados por el mismo maestro, pero con el mismo plan y la misma idea que el Espíritu Santo les demostró a ellos para escribir esto, de que la persecución iba a venir cuando nosotros predicáramos el Evangelio de Jesucristo. Igual así como Él fue con su pueblo, así nosotros. Nosotros hemos martiguado esto por el temor con el amor. Hoy en tiempo la iglesia predica más el amor, el amor. Hemos cambiado, hemos diluido el evangelio hoy. Hoy suena mal hablar de pecado. Ahora el mundo nos ha dejado una grande influencia a nosotros, hermanos, de que nos han dejado en nuestros corazones, de que cuando hablamos de pecado estamos juzgando. Y ya la iglesia quedó ya ahí en ese momento neutralizada, donde no sabe qué hacer y mejor es hablar del amor.
Vamos a ganar las almas ahora, ya sabemos nosotros ya mejor que el Espíritu Santo. Vamos a ganar a las almas con amor. Yo no me acuerdo de que yo haya visto en Hechos, hermanos, a Pedro hablarles a las almas del amor. Él les habló directamente en el capítulo 2 lo que fue. Yo no veo que Él les habló con amor, les habló en amor, pero no les habló de amor y de amor como hoy nosotros hemos cambiado y hemos hecho. Pedro habló en una cierta forma con la confianza de que el Espíritu Santo iba a hacer la obra. Él no estaba preocupado por sus palabras porque él sabía bien que el Espíritu Santo estaba con ellos y que era el Espíritu Santo, que no importaba qué tan duras iban a ser las palabras, no importaba qué tan ofensivas iban a ser las palabras, el Espíritu Santo es el que iba a hacer la obra en el corazón para que fueran aceptadas y recibidas y pudiera haber una conversión genuina. Pero hoy en estos tiempos hemos cambiado el Evangelio y visto esto, hermanos, escúchenme bien. Con esto vemos nosotros también la falta de la fe que hay en la iglesia hoy, con hacer esto a un lado y decir, bueno, pues ahora el mensaje es amor, hacemos a un lado al Espíritu Santo, porque confiamos más en nuestras palabras que van a convencer al pecador que el Espíritu Santo, en vez de hablar la verdad, confiar en el Espíritu Santo y dejar que el Espíritu Santo haga una verdadera obra en el corazón del pecador. Mateo 13:21, la Biblia dice, pues al venir la aflicción va a venir a todos los que creen en Cristo, a todos los que predican el Evangelio de Cristo Jesús. En nuestros tiempos hoy en los que vivimos hoy los Estados Unidos, por la necesidad, esta nación es una nación de prosperidad, esta es una nación próspera, esta es una nación que ha avanzado mucho, porque así Dios lo ha permitido, no porque hayamos sido mejores que ninguna otra nación, sino por la gracia del Señor, así Dios lo ha permitido. Y nosotros lo que hemos hecho hoy, nosotros los estadounidenses, hemos, hermanos, diluido el evangelio para un evangelio de la prosperidad, que ustedes les he hablado la vez pasada, este evangelio de la prosperidad, que Dios te va a prosperar, que Dios te va a sanar, que Dios te va a dar casa, que Dios te va a dar trabajo, que Dios te va a dar legalización, que Dios te va a dar todas estas cosas. Aún hasta hemos llegado al punto de decir, hasta Dios no va a permitir que haya divorcio por en caso de que lo haya, porque Dios va a estar muy interesado en reunirte y unirte en este matrimonio. Pero nunca nos damos cuenta de esto en las epístolas, de que estos apóstoles hayan hablado esto. Y el divorcio existía, amados, y la pobreza existía igual, y las enfermedades existían igual, porque gente se estaba enfermando en esos tiempos y este hubiera sido el mejor tiempo que Dios hubiera podido ver sobresalido más con el evangelio, que hubiera estos apóstoles, Pedro, Juan y Pablo también después al final, divulgado un evangelio de sanidad, un evangelio de prosperidad en un tiempo tan así, ya que Dios es todopoderoso y Él lo pudiera haber hecho. Pero ellos no lo hicieron así. El evangelio que ellos nos dejaron a nosotros de predicar ya no se está viendo. Cuando vemos nosotros la Biblia y vemos ahora el tiempo en el que estamos hoy viviendo, vemos totalmente un cambio y vemos nosotros que la iglesia ha totalmente cambiado hoy. Y lamentablemente, como lo digo, no sé a dónde iremos a llegar. Necesitamos apegarnos a la palabra del Señor. Los que verdaderamente amamos a Cristo debemos apegarnos a la palabra del Señor. Quizás los que amamos en verdad a Cristo Jesús deberíamos de aún hasta arrepentirnos por ver abandonado las Escrituras, amados, y no amado a Cristo en las Escrituras como lo deberíamos de verlo amado. Esto es algo muy interesante cuando nosotros nos damos cuenta de esto y lo vemos nosotros, que el Consolador estaría en el mundo, pero el Señor les dice, para que no tengan tropiezo. Yo quiero que ustedes sepan que va a haber persecución cuando se predica la palabra del Señor. Nunca en ninguna parte en la Biblia nos enseña a nosotros que el evangelio iba a cambiar a un evangelio de la prosperidad, a un evangelio de sanaciones, a un evangelio de vamos a divulgar puros milagros para que el mundo venga a los pies de Cristo. Nunca.
El lector que lee la palabra del Señor lo ve y podemos ver esto. Estos son los lobos que salen a veces y que andan buscando el porbién de la gente, andan buscando su dinero, andan buscando cómo vivir en mansiones, en lujos que ellos desean por sus deseos carnales, y andan divulgando un evangelio falso que a ellos no les interesa si la gente se salva o no, o si la gente sabe la verdad. Lo único que ellos están interesados es de alimentar a la gente a pensar que esto es lo que Cristo ofrece, y no se preocupan aún hasta para que el pueblo lo pueda ver así. Cada vez que vemos en Hechos, cada vez que vemos nosotros las predicaciones de estos apóstoles, fíjense bien ustedes con sinceridad y van a ver que ellos predican un evangelio totalmente diferente. Arrepentidos de vuestros pecados, decían ellos. Hoy es muy diferente. El segundo punto, ¿verdad?, que vemos nosotros aquí también es el Consolador y el sin el Consolador. Este es el último punto, ya que el segundo fue, ¿verdad?, el tropiezo que iba a causar la persecución que vendría. El tercer punto es el Consolador y el sin el Consolador. Para concluir, el versículo 3 dice: y harán esto porque no conocen. Estaban desconocidos ellos. Bueno hubiera sido si este hubiera sido un pueblo pagano, ¿verdad? Bueno hubiera sido si estos hubieran sido los griegos. Pero Cristo estaba entre el pueblo que el Señor había llamado. Bueno hubiera sido que esto hubiera sido mejor otro pueblo extranjero, que hubiéramos sido otro pueblo gentil. Pero lamentablemente el Señor no estaba hablando de los gentiles, Él estaba hablando aún hasta su pueblo, que no lo conocían a Dios. Y cada vez que hay ese rechazo de parte de este pueblo, demuestra en ellos que no hay ese conocimiento, y así Dios lo ha permitido. Yo hago una pregunta para poder llegar a más, para explicar un poquito más. ¿Qué harán? ¿Qué harán? Es la pregunta. Porque el Señor dice en el versículo 3, y harán esto. Y yo hago la pregunta después, ¿qué harán? El versículo 2 dice, os expulsarán, os mate. Estamos viendo nosotros que ellos iban a matar aún hasta estos que estuvieran en este grupo del Señor. Nos damos cuenta que lo menos sería que los iban a expulsar de las congregaciones, de las sinagogas que ellos tenían. Esto estamos hablando de que al momento que ellos entraban a una sinagoga y ellos empezaban a enseñar de Cristo, ellos les iban a llamar la atención. Iba a ser una excomunicación, Esta es la excomunicación que ellos nos enseñan que hacían ellos cuando había conflicto. Esto era lo que ellos veían aquí, ya que esta fue como ellos se dirigían. Os expulsarán y os van a matar. Esto era lo que los discípulos estaban esperando. Fíjese qué interesante ver esto, de que el Señor ya va a ir a la cruz, va a morir, y en vez de dejarnos con buenas cosas, ¿verdad?, como decir algo más positivo, que nos vaya a haber dicho el Señor, bueno, pues con yo irme va a venir el Consolador, y fíjense bien que ustedes van a poder reunirse con el pueblo, van a poder reunirse con sus familias, todos los aceptarán, ¿verdad? Los van a llevar a diferentes lugares, los van a llevar a cenar, los van a llevar al almuerzo, los van a llevar, porque yo me voy y va a venir el Consolador. Bueno sería, pero el Señor en el versículo 2, la Biblia nos enseña, y confiamos de que esto fue lo que el Espíritu Santo le dio a Juan el apóstol: os expulsarán. ¿Quién quiere ser expulsado después de que viene una familia de 10, pero uno es un creyente entre esos 10, y ese creyente habla de Cristo? Y los que están ahí dicen, expúlsenlo de aquí porque él está hablando mal. Estos ejemplos podemos ver nosotros, los iba a separar de las tradiciones de los judíos. Esto es lo que iba a recibir el cristiano, fíjese. Los separarán aún hasta de la vida temporal, de la vida terrenal. Los pensamientos del mundo serán de que están agradando a Dios.
Como hoy vemos estos musulmanes, ¿verdad? Que vemos que ellos lo hacen porque piensan que están agradando a Dios, a Allah. Para ellos es lo mismo, aunque no lo es. Los pensamientos de estos terroristas es de que cuando nosotros entramos a un lugar y causar esto y hacemos lo que hacemos, estamos haciendo bien. Eso es lo que Jesús dijo. Esta idea, esta ideología, hermanos, esta ideología viene desde allá y aún hasta antes. Y nos damos cuenta que esto estuvo en el corazón del hombre desde Abel y Caín. ¿Se acuerdan ustedes de esta historia? Ahí vemos los primeros que estuvieron aquí en la tierra, que nos demuestra que esto era lo que había en el corazón del hombre y que hay en el corazón del hombre aún todavía. No nos sorprendamos de esto. Esto es algo que hay en nosotros todos. No hay nadie bueno, dice la Biblia. Solo hay uno, es Dios. Y su Hijo que está en Dios y el Espíritu Santo que está en Él. Todo es en uno solamente. Los pensamientos de ellos serían, hermanos, yo estoy agradando a Dios en matar a tal persona, en sacar a tal persona de la sinagoga, arrastrar a tal persona, como Pablo, Saulo lo mismo. Él pensó que él estaba haciendo el bien y él perseguía y quería hacer estas clases de manifestaciones malignas en contra del cuerpo, hasta que el Señor, ¿verdad?, tenía un plan con él mucho antes. El Señor ya lo había llamado, ya aún mucho antes, cuando él estaba cometiendo lo que él cometió, y el Señor lo arresta. Nos damos cuenta nosotros que por la ignorancia viene esto, hermanos, de pensar que estamos agradando a Dios. Por la ignorancia a veces vamos a pecar. Por la ignorancia pecamos. Jueces, aquí es donde vamos a hablar un poquito más. Este es el grano aquí. Jueces 2:10, la Biblia nos enseña y dice: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Esta es la generación que vino, que no conoció la palabra del Señor, que los padres no les enseñaron a sus hijos, que sus padres no hicieron lo que Dios les dijo que lo hicieran. Sus hijos se perdieron. Aquí vemos nosotros Jueces. Jueces es el mejor libro que podemos ver lo que puede pasar, el resultado de la falta de enseñanza cuando no se va a aplicar en el hogar. Este es Jueces 2:10. Y se levantó después de ellos otra generación. Se seguirán levantando, ¿verdad, hermanos? Otra generación. No queda con nosotros ni con nuestros hijos. Van a seguir levantándose generaciones tras generaciones. Y el trabajo nuestro es de los padres, de instruir a nuestros hijos muchísimo, de instruirlos en la palabra del Señor. En caso de que no lo hayamos hecho, de rogarle al Señor: ten misericordia de mis hijos. Porque lo único que nosotros podemos hacer con la palabra es convertirlos en religiosos. Pero yo estoy muy contento con mi hijo que sea religioso, aunque sea lo veo aquí en la iglesia, ¿verdad? Él es un religioso y viene a la iglesia, él está aquí, él tiene una Biblia, aunque no es perfecto y no sé si será salvo. Bueno, yo confío que Dios lo ha salvado. Pero aunque sea un religioso. Pero cuando aún ni es un religioso y no llega ni aún a eso, nos sentimos mal, nos sentimos tristes, nos quebranta el corazón, y es mejor ni saber la verdad, porque la verdad nos tormenta, cuando escuchamos la verdad, en vez de hacernos sentirnos bien, nos hace sentirnos diferente a lo bueno, a lo malo. Y empezamos a componer nosotros lo que nosotros queremos componer. Jeremías 4:22, el profeta Jeremías dice: no me conocieron, son hijos ignorantes. Esto es lo que aconteció con la nación. El profeta se levanta, ¿verdad?, con este fervor. Es el que, si lo podemos decir así, una ilustración solamente, es un ejemplo. Él es el perro del pastor de los pastores. El profeta es el perro de las ovejas. Él es el perro del pastor de los pastores, el que cuida las ovejas. Este es el profeta, ese es el trabajo de él, de cuidar que las ovejas no se salgan del redil, de cuidar que las ovejas no se vayan a meter en peligro. El perro pastoral
Este perro cuida las ovejas. Este es el profeta, este es el predicador. No me conocieron, son hijos ignorantes. Jeremías 8:7 dice, la cigüeña, la tórtola. Es algo interesante que ellas conocen su tiempo. Hago una pausa ahí para que reflexionemos que estas aves conocían su tiempo. Cuando las estaciones del tiempo les indicaba a ellas qué tenían que hacer, por naturaleza nadie tenía que decirles a ellas nada, ellas ya lo sabían, vivían así, estaban sus corazones, estaba de su naturaleza, era su naturaleza de la cigüeña y de la tórtola y de las otras aves que también menciona. Pero mi pueblo, dice, no me conoce. Fíjese a dónde este profeta Jeremías compara al pueblo con una ave y nos enseña aquí que aún hasta una ave sabe más que el pueblo. La creación de Dios aún sin la ley sabía más que tenían que hacer que el pueblo que Dios había escogido y que les había dado la ley. No lo conocían al Señor. Es algo muy interesante cuando vemos totalmente una desconexión por nuestra naturaleza, una desconexión del ser humano. No nos admiremos cuando vemos al mundo como está. Nunca nos admiremos cuando veamos las noticias y ver la naturaleza del hombre y veamos los actos del pecado que ellos llevan a cabo. Esto es lo que está aconteciendo. No se admiren, hermanos ni hermanas, de ver estos crímenes que van a acontecer sin tener a Cristo Jesús. La gente es peligrosa. Un comentarista lo puso así: la gente es peligrosa, los que están sin Cristo. Nosotros estamos rodeados de peligro, en verdad. Nosotros tenemos que cuidarnos de esto, de este peligro a veces en estos casos. Porque el hombre en su propia naturaleza humana está para hacer daño. Este pueblo de Dios, ¿verdad? Como es llamado, este pueblo sufrió mucho, sufrió y sufre mucho. Nos demuestra a ellos, ¿verdad?, lo que pasa a nuestro alrededor. Ellos estaban acostumbrados a estas persecuciones, amados. Este pueblo estaba acostumbrado a ser desterrado, estaban acostumbrados en el primer destierro que vemos en la Biblia. Usted lo sabe bien, usted lo va a ver allí. Vemos nosotros que ellos estaban acostumbrados a esto, o ellos sabían cómo tratar en estos casos con estas cosas. Nosotros en otra parte no estamos acostumbrados a esto. ¿Cómo de sufrir? ¿Cómo de tener que padecer por ello? Nosotros estamos aquí con otra razón. Estamos nosotros aquí porque Dios nos va a bendecir, Dios nos va a prosperar, Dios nos va a sanar, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a ayudar en nuestros matrimonios. Pero en realidad no debe de ser por esa razón. La razón verdadera, la que debemos estar aquí, es porque somos pecadores, salvos por la gracia de Dios, y Dios nos ha llamado a su gracia, por su gracia, a esta salvación, para estar con Él por toda la eternidad. Ahora, si este mundo, como lo dijeron una vez, si esto es lo mejor que Dios nos da, pues, entonces, pues no sé, porque algunos están hablando de que aquí vamos a hacer una mejor vida, ¿verdad? Y ya, pues, si así es el caso, pues entonces quizás esto es todo. Pero Dios nos ha prometido algo mejor, nos ha prometido una vida eterna con Él, un lugar donde vamos a estar con Él por toda la eternidad y estaremos con Él para siempre. Y Él lo hizo claro, el Señor, en su palabra, que en este mundo tendréis aflicción. Muchos dicen, bueno, eso se lo hablaron a los discípulos. No, eso no se lo hablaron a los discípulos, eso se lo hablaron a los creyentes en Cristo Jesús, que en este mundo tendremos aflicciones. En este mundo vamos a tener aflicciones. Hechos 17:23 dice, al Dios no conocido. En el libro de Hechos nos damos nosotros cuenta, ¿verdad?, que Lucas es el que escribió Hechos. Él estuvo con Pablo, él estuvo con Pedro, y se cree, ¿verdad?, que él estuvo tomando notas de todo lo que estaba aconteciendo. Nos damos cuenta aquí que él escribió también concerniendo cuando Pablo llegó a este lugar. Nos damos cuenta nosotros aquí en Hechos 17:23, al Dios no conocido. Hay un Dios no conocido, desconocido hacia nosotros. Este es el que Pablo, con lo que Dios le capacitó a él, no por él, pero el Espíritu Santo lo capacitó para poder allí de eso preparar algo para ellos, para poder entender que a ese Dios es al que él predicaba, al que ellos no conocían.
Y en todo sentido era cierto. A ese Dios ellos no lo conocían, a ese es el que les vengo a hablar, de el que ustedes no conocen. Y nosotros nos damos cuenta que esto es lo que Él predicó, ¿verdad?, a estos hombres, aunque algunos creyeron, la mayoría no lo creyeron y se burlaron de Él, nos enseña la historia en Hechos. Y el capítulo dice, para terminar, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Ya saben ustedes, ya sabemos nosotros hoy también. Os expulsarán de la sinagoga y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. No nomás era a Cristo que lo veían como desconocido, sino que ahora vemos que también a su Padre lo veían desconocido. ¿Y qué significó esto cuando Cristo habló de su Padre? ¿Qué Padre estaría hablando Jesús? ¿Estaría hablando Él de José? ¿Estaría hablando de un Padre desconocido que tomó lugar, que quizás nosotros no conocimos? ¿O sería el Dios que los había llamado a ellos? El que los sacó de Egipto, el que los alimentó en el desierto por 40 años, el que les cumplió lo que les había prometido que les iba a dar, no porque eran buenos, no porque lo merecían, sino por su bondad y su misericordia. ¿Quién sería este Padre que dice aquí, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí? ¿Estaría hablando de José? ¿O estaría hablando de otro padre que quizás tuvo él? ¿O estaría hablando de Dios? Tiene mucho significado en cualquier lugar que usted lo ponga, porque si no conocieron a Jesús, a José, pues no conocieron a José, ¿verdad? No lo conocieron y José los conoció a ellos. Si fue un padre extraño, pues no conocieron a ese padre extraño, ni el padre extraño los conoció. ¿Cuál haya sido ese? Pero si está hablando Jesús de un Padre, Dios Padre, esto tiene mucho significado ya. Está pesado esta palabra ya. Estamos hablando ya muy pesado. Dice el 4, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora que va a llegar, os acordéis de que ya os lo había dicho. El Señor prepara a sus discípulos y prepara a su iglesia. El Señor dijo, la hora va a venir, la hora se acabaría ya. Hablando de una hora, no estamos hablando de una estación de tiempo, pero la persecución siempre ha habido. Estamos hablando de que esto iba a venir, esto es lo que la iglesia iba a venir. Por eso ahora podemos entender ahora cuando salimos de la Biblia y vemos una poca de historia, nos damos cuenta que los primeros cristianos, ¿verdad?, después de los apóstoles que andaban en las catacumbas, escondiéndose, cuidándose del gobierno después de las persecuciones que habían en contra de ellos, porque los cristianos eran los ateos de aquel entonces, éramos considerados los ateos, por la razón de que nosotros no éramos paganos, nuestros dioses no teníamos imágenes como hoy en estos tiempos que se ven en algunas iglesias, no teníamos ninguna de esas cosas, entonces nosotros éramos considerados como los ateos y nos perseguían porque ellos pensaban que éramos ateos. Y también nos malentendían el amor. Ellos empezaban a hablar otras cosas. Conforme a la historia nos va enseñando que la iglesia, el amor que nosotros demostrábamos, ellos pensaban que era un amor desordenado, un amor carnal, un amor mundano, un amor sexual. Ahora usted ya puede imaginarse lo que ellos pensaban. Y por esa razón ellos perseguían a los cristianos y éramos perseguidos. Esto es lo que venía a la iglesia primitiva. Y esto ha seguido a través de las edades, aún con los reformadores después. Las persecuciones siguieron también después. Esto lo vemos en la historia, Pero ahora ya en estos tiempos ya cambió, porque la iglesia ya hizo un cambio. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Una vez se me hizo la pregunta, ¿dónde es donde tenemos que tener cuidado? Porque yo dije, tenemos que tener cuidado con quién estamos escuchando, porque la iglesia hemos cambiado ya mucho. Tenemos que tener cuidado con lo que estamos escuchando hoy. Tenemos que basarnos en la palabra de Dios.
Hoy no conviene, mis amados, y no lo digo por nadie, ni lo digo para ofender a nadie, ni para que nadie se sienta mal. Hoy no conviene de que nosotros andemos de iglesia en iglesia. No nos conviene. Nos conviene quedarnos en la iglesia que estamos, sujetarnos a donde estamos ahí con los pastores que estamos ahí, nos guste. A veces no entendemos las cosas, pedirle a Dios que nos ayude a explicar esto. ¿Por qué yo digo esto? Yo como pastor yo digo esto porque hay mucho peligro. Nosotros podemos caer en un lugar donde pueda ser un diferente y nos vamos a otro lugar y puede ser otro lugar diferente y podemos ir a otro lugar y puede ser diferente. Esto es lo que está pasando hoy y podemos caer en una trampa donde hay una falsa doctrina. Una falsa doctrina, lo que a veces se ve extraño, ha sido siempre, pero nosotros nos hemos alejado nosotros. Estaba la vez pasada hablando yo con mi esposa y ella se quedó impresionada, ¿verdad? Y dijo, pero ¿por qué me traes esto si yo ya estoy convencida de que esto es lo que estamos nosotros practicando hoy en la iglesia? Le digo, yo quiero que tú veas esto, le digo yo, para que tú veas cómo se ha desviado la iglesia. Aún los padres de la iglesia y aún los reformadores estaban en acuerdo en el atavio que la mujer debe de llevar en la iglesia, pero la iglesia se ha descuidado, se ha desviado y hoy ya como que ya todo ya cambió ya. Y este es el desorden ahora. Y vamos en más desorden, en la música, en las emociones, en las cosas que están pasando hoy. Estas son las cosas que se están viendo. Entonces, ¿qué? Nos conviene quedarnos donde estamos, a estar ahí y no jugar, porque andando, cambiando en lugar, vamos a tener un peligro de caer en un lugar donde se está enseñando falsa doctrina, o podemos caer víctimas de quizás algo que pueda pasar después porque no hallamos el lugar que deseamos hallar, y eso puede llevar a otras cosas. Por eso es muy bueno de que nosotros, yo digo esto porque pasa aquí, va a pasar en otros lugares. Y mi mejor consejo pastoral sería de no movernos de lugar en lugar, quedarnos donde estábamos. Si hay cosas ahí que no entendemos bien, hablar con el pastor, hacer una cita con él, llevarlo. Yo creo que yo como pastor, yo creo que él también puede hacer un tiempo en su tiempo que él tiene tan ocupado de sus estudios y lo que sea con su familia, y puede él quizás salir con usted, él y su esposa con usted o viceversa, como sea, y puede sentarse a explicarle a usted lo que usted quizás no pudo entender, y quizás ahí se pueden resolver las cosas como se deben de resolver bien, aclararse bien, pedirse perdón y de ahí seguir adelante con lo que se debe a cabo hacer, porque las cosas van a surgir más y más y más. Mire, vemos esto aquí. Y cuando lo vemos esto aquí, me gustaría, yo soy sincero, a veces mi esposa dice, no seas tan sincero con la gente, porque a veces la gente no lo va a entender. Pues yo les quiero ayudar, yo le digo a ella. Pero a veces, hermanos, uno ayudando molesta, ¿verdad? Y uno quiere ayudar a la persona, asistirlos al bien de ellos, pero a veces no queremos, ¿verdad? Pero esto es lo que el Señor nos enseña. En otra congregación quizás van a decir, bueno, pues esto fue del pasado, esto fue allá con ellos, quizás a nosotros nos va a ir diferente, quizás ahora ya es algo, ya esto ya cambió. Otros dirán, vamos a enfocarnos mejor en las bendiciones que Jesús nos dijo, hermanos. Ya dejemos ese pesimismo, si se puede decir así, ¿verdad? Y vayamos a las promesas mejor, van a decir algunas iglesias, ¿sí? Y vamos a enfocarnos nomás en las sanidades, y vamos a enfocarnos nomás en las bendiciones, y vamos a enfocarnos nomás en las puras preciosas promesas de Cristo, y dejando todo lo que tiene que ver con el contexto. Las promesas fueron dadas por una razón, hermanos, y las bendiciones fueron dadas por una razón también. Todo el contexto dice, todo redunda para lo mejor. Todo lo malo que acontece para algo que venga, algo bueno que venga después. Y esto es las bendiciones que Dios trae a nuestras vidas. Esto es lo que Dios hace en nuestras vidas. Estamos viviendo en tiempos tan difíciles. Yo les pido que los que nos quedamos aquí, nos quedemos aquí, pero que tengamos mucho cuidado.
que tengamos mucho cuidado de andar en iglesia, de iglesia en iglesia, porque en estos tiempos, aunque todos parecen iglesias, aunque todos parecen que predican la verdad, lamentablemente no es así. Y yo mejor en estos tiempos, si yo fuera esa persona, yo mejor digo, Señor, aquí es donde yo estoy, aquí es donde yo me quedo, porque aquí es donde yo confío que el pastor está predicando lo que, bueno, el Espíritu Santo le capacita. Y ahí me quedo y me sujeto a los planes del Señor. Si tengo alguna pregunta, alguna duda, yo se la pregunto después del servicio, todo decentemente en orden. Le digo, pastor, esto es mi pregunta. ¿Qué es esto? Explíqueme, por favor, o dígame más, quiero saber más de eso. Y ya entonces llegamos a abrir, y esto es lo que se debe de hacer. Vamos así a ponernos en pie, hermanos, así vamos a estirarnos un poquito y así vamos a orar. Y pedirle al Señor que nos ayude, que podamos ser hallados todos en Cristo hoy en esta mañana. Si estamos en Cristo, esto es lo que va a acontecer. Mientras el grupo de verdad se prepara para venir a cantar unos cantos después. Padre, en este momento estamos aquí delante de tu presencia, Señor, y te pido, Señor, que tú nos ayudes a identificarnos en Cristo, en la vid verdadera, que seamos ese pámpano, Señor. Así como tú dijiste que nos ibas a limpiar, Señor, para que diéramos más fruto. Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Estamos rodeados, Señor, de tantas cosas. Tu palabra la tenemos y queremos confiar en lo que dice tu palabra, Señor. Estos hermanos, hermanas que están aquí presentes, Señor, que tu Espíritu Santo haya hecho una obra en sus corazones, Señor. Que tu Espíritu Santo haya hecho una obra, Señor, en nuestros corazones hoy en esta mañana y que podamos nosotros así crecer y tener un entendimiento en lo que dice tu palabra. Gracias te damos por lo que Cristo nos enseña. Gracias te damos porque nos has dado el valor de predicar aún la verdad en las congregaciones, en la iglesia. Ayúdanos a seguir con ese valor de predicar la verdad, de no esconder la verdad por temor de que se van a ir. Señor, ayúdanos a seguir firmes en el camino en Cristo Jesús, cada uno amándonos los unos a los otros, Señor, hasta que tú nos llames a tu gloria, Señor, o hasta que tú vengas después, o hasta que tú vengas, Señor. Estamos aquí delante de tu presencia y perdónanos si hemos tenido temor, Señor, de estas cosas. Perdónanos, Señor, si hemos escondido esa luz que debemos de alumbrar a todo el mundo. Perdónanos, Señor, y ayúdanos y danos conforme tu gracia, danos más gracia para hacerlo y las palabras y el conocimiento para llevar el evangelio a todo el mundo. Gracias te damos en esta mañana por mis hermanos, por los que estamos aquí hoy, Señor, que podemos participar de este espíritu. Gracias, Señor. Amén y amén.